La Iglesia Bautista de Cerro Batea presenta su programa A la Luz de la Palabra. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tu palabra. Ya con usted su pastor Héctor Cruz. En el día de hoy quiero ir al pasaje que también Pablo nos habla acerca de la resurrección de Cristo. Pablo en 1 Corintios 15, 3 al 8 nos habla de la resurrección de Cristo. 1 Corintios 15, 3 al 8. Vamos a leer el versículo 1, dice: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Viene la parte que queremos resaltar, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Así que miren, vemos que Pablo nos habla acerca de la resurrección como un hecho histórico. Es un hecho histórico y que está respaldado por testigos presenciales. Pablo nos habla de 514 testigos presenciales que vieron a Cristo resucitado. O sea, 514 personas que vieron a Cristo resucitado no es una cifra despreciable. Así que Pablo nos presenta el hecho histórico respaldado por testigos presenciales que vieron a Cristo resucitado. Lo otro, para darle más valor al testimonio de Pablo, de lo que Pablo está hablando acerca de la resurrección, necesitamos recordar que esta carta de 1 Corintios fue escrita 20 años después de la muerte de Cristo. 20 años, solamente 20 años después de que Cristo murió, Pablo estaba escribiendo 1 Corintios. Solamente han pasado 20 años. Mira, 20 años no es un tiempo significativamente largo en la historia. No es un tiempo considerado muy largo cuando nos ponemos a pensar en términos históricos. 20 años no es nada. 20 años no es nada. De hecho, de esos 514 que Pablo está mencionando, había gente que estaban vivas por ahí, que habían presenciado a Cristo resucitado. Así que mira, 20 años no es un tiempo significativamente largo en términos históricos. ¿Y cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Pablo nos está hablando de algo que acaba de suceder. Pablo nos está hablando de algo que acaba casi de suceder. Y lo está escribiendo él mismo. De hecho, los cuatro evangelios que aparecen en la Biblia, de igual forma, fueron escritos cuando la mayoría de esos 514 que Pablo está mencionando estaban vivos por ahí. Y ya 20 años después comenzaron a escribir los evangelios. Mira, le hemos estado dando importancia a eso de los 20 años después de la muerte de Cristo. Pablo está escribiendo 1 Corintios. Por lo general, la historia final con todos los detalles la escriben otras personas. ¿Sí o no? Es lo que siempre sucede. Cuando se va a escribir la historia con todos los detalles, eso sucede mucho tiempo después, ya cuando casi todos los protagonistas han muerto. ¿Sí o no? Es que se comienza a escribir la historia y los detalles, cuando ya todo el mundo se murió, y entonces que aparece alguien por ahí diciendo y que yo conocí a Belisario Porras. ¿Eso no te parece sospechoso que alguien aparezca después de mucho tiempo diciendo que él conoció a Belisario Porras y ya se murió su papá, el hijo y toda la familia? Ya nadie puede refutar lo que se está escribiendo. Ya te mencioné, los 4 evangelios fueron escritos cuando vivían muchos de los 514 que vieron a Cristo. Ellos estaban por ahí, eran testigos oculares
testigos oculares de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Mira, si alguno de los evangelistas hubiera escrito algo exagerado o hubiera escrito algo que era mentira, ¿qué crees que hubiera pasado? ¿Sabes qué? Lo que menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, eso es una gran mentira, o lo que menciona en los evangelios, eso que escribieron allá, eso es una exageración de la multiplicación de panes. Mira, no hay ningún documento que nos haya llegado del siglo I de alguien refutando todo lo que pasó alrededor de la vida de Cristo. No aparece, no hay ningún documento histórico del siglo I ni de un siglo después refutando acerca de que Pablo estaba engañando. No existe ningún documento. ¿Tú sabes cuándo comenzaron a aparecer los documentos históricos refutando que el evangelio era una mentira y todo lo demás? ¿Adivina cuánto tiempo después aparecieron? Después de 170 años. ¿Qué te parece? 170 años después aparecen los enemigos de la cruz de Cristo diciendo que no, que es una mentira y bla, bla, bla. Gente que ni siquiera presenciaron ni conocieron a Cristo. Se levantaron los enemigos de la cruz de Cristo. 170 años después. Pablo en este pasaje nos habla de 3 aspectos claves del evangelio. Y vamos a ver cuáles son los aspectos claves de lo que Pablo está enseñando. Pablo nos dice en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, que conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados, por los pecados de los hombres, conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras. Hay una profecía mesiánica, hay una profecía en la Biblia de 700 años antes, donde, oye, se da el detalle, al detalle, la muerte de Cristo. Vamos a buscarlo. Aparece en Isaías 53, 5 al 12. Mira lo que dice Isaías 53, 5 al 12. Mira lo que dice, versículo 7. Angustiado él, está hablando de Cristo, y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Oye, el nivel de detalle de lo que va a suceder 700 años después es impresionante, es impresionante. En la cruz del Calvario, Cristo fue castigado y cargó con el pecado de muchos. Y lo último que puedo resaltar ahí, intercedió por los transgresores, que éramos nosotros. Así que podemos observar el nivel de detalle, o sea, detallado 700 años antes de lo que iba a suceder. Y lo segundo que menciona Pablo acá en el versículo 4 dice, y que fue sepultado. O sea, primero, que murió por nuestros pecados. Cristo murió en la cruz del Calvario. Y lo segundo, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué fue qué? Mira, fue sepultado. Como creyentes, nadie acá tiene que comprarse unos boletos para ir a la iglesia del Santo Sepulcro e ir a ver, oye, mira, aquí está el sepulcro vacío. Ahora que estoy viendo el sepulcro vacío, ahora es que yo voy a creer, ahora. Pero yo necesito ir a ver que ese sepulcro está vacío para yo entonces creer.
necesito que me paguen unos $2,000 y me lleven allá. Como creyentes no necesitamos ver el sepulcro por allá en la iglesia del Santo Sepulcro. No necesitamos ver esa tumba vacía. Por ahí hay una anécdota de este Silvio Casalla. Estaba en lo que se cree que donde Cristo fue sepultado. Se cree que Cristo fue sepultado ahí en ese espacio, ¿no? Y dice que cuando él estaba allá en esa cuestión, se tomó una foto, él estaba reído, tomándose la foto ahí en el Santo Sepulcro. Y había alguien que estaba atrás, que estaba molesto. ¿Cómo tú vas a estar reído? Estaba molesto porque estaba reído. Y él le explicó, yo estoy reído porque ese sepulcro está vacío. Cristo resucitó de los muertos y ya mis problemas están resueltos. ¿Cómo no voy a estar muerto de la risa? Estoy feliz de que ese sepulcro esté vacío. Así que Cristo fue sepultado. Hay una religión por ahí que dice que Cristo no fue crucificado en la cruz del Calvario, como si fuera un holograma o como si fuera un efecto óptico que estaban viendo. Mira, Cristo fue castigado por nuestros pecados en la cruz del Calvario. El que estaba ahí era Cristo, no era otra persona. Cristo era el que estaba siendo castigado. Así que mira, esa idea de que otro tomó el lugar de Cristo, esa es una idea diabólica de los enemigos de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo tiene poder. Cristo crucificado es lo que verdaderamente hace que el cristianismo sea diferente de cualquier otra religión. Así que, mira, el verdadero valor de ese sepulcro vacío es que la muerte no pudo retener a Cristo. Ese es el verdadero valor de ese sepulcro vacío, es que la muerte no pudo retener a Cristo. Vamos a buscar Hechos 2, 23 al 25. A hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Imposible que Cristo fuese retenido por la muerte. Y lo tercero en el pasaje que estamos examinando es, ahí mismo en el versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mira, la resurrección de Cristo es el corazón mismo del Evangelio. Si Cristo no resucitó de los muertos, el cristianismo sería como una religión igual a las demás. Sería como un gran cascarón. Si Cristo no resucitó de los muertos, ¿para qué yo voy a estar viniendo para acá a gastar gasolina? Si Cristo no resucitó de los muertos, ¿para qué yo estaba pidiendo Biblia por allá? Y estamos pensando, oye, vamos a entregar unos tratados. Si Cristo no resucitó de los muertos, ¿para qué tanto esfuerzo? Si Cristo no resucitó de los muertos, esto no tiene ningún sentido. Pero Cristo resucitó de los muertos. Así que el Evangelio sin la resurrección perdería todo su poder. Se perdería. Sin Cristo no resucitó de los muertos, sería simplemente otra religión más vacía y sin esperanza para nosotros. Pablo en esta misma carta dice, oye, si Cristo no resucitó de los muertos, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Cristo no resucitó de los muertos, oye, pobrecitos estos hermanitos que están tratando de vivir una vida agradable a Dios. Si Cristo no resucitó de los muertos, la gente nos va a ver como quien dice, oye, esta gente se están matando, esforzándose y están haciendo todo, pero Cristo resucitó de los muertos. Es un hecho. Cristo resucitó y se le apareció a 514 personas. Y te puedo hablar de algunas religiones hablando de la resurrección. Mira, en el Islam se honra a Mahoma como el preferido de Dios. Es el preferido de Dios. Sus restos están allá en Medina. Allá están. Él no resucitó de la muerte, ni resucitó a nadie de la muerte. A nadie. Cristo resucitó a gente, y Él mismo resucitó después de 3 días. Mira, el hinduismo, y estoy hablando de las religiones más grandes. En el hinduismo, mira, yo una vez hablaba con una persona que iba a reparar una máquina en la compañía para que trabajaba, y le pregunté, oye, ¿cuántos dioses tienen ustedes en la India? Me dice, 1 millón de dioses.
Yo, wow, 1 millón de dioses. Eso se parece al antiguo imperio romano, que había un dios de la bota, había un dios del casco, había un dios de la espada, que te daba poder para pegar duro con la espalda. El de la bota era para que tú corrieras rápido y no te alcanzaran la flecha. Aquí hay 1 millón de... La oferta es amplia. ¿Tú qué quieres? ¿Cuál es el dios que tú estás buscando? Yo estoy buscando un Dios que sea fácil para mí, para yo no tener que esforzarme. Un Dios a mi conveniencia. 1 millón de dioses. La oferta es de 1 millón de dioses. ¿Sabes qué? Pero ninguno en ningún lado se habla de resurrección de muertos y de vida eterna. No aparece eso por ningún lado. ¿Sabes lo que se habla? Se habla de la reencarnación. Y si te portas mal, tú sabes que tú no vas a reencarnar en otra persona, vas a reencarnar en la paja esa que está por ahí abajo. Tú vas a reencarnar en esa paja por portarte mal. ¿Sabes? No hay esperanza para ti. Y si te portaste bien, quizás vas a reencarnar por allá en otro lugar. Mira, así que en esa religión, en el hinduismo, no hay ninguna esperanza de vida eterna. No hay una esperanza para nadie. No hay una esperanza para nadie. Yo tenía un compañero de trabajo, él me decía, Héctor, yo sé que me voy a morir, pero un día yo voy a regresar en otro cuerpo. Y voy a ir a donde usted y le va a preguntar, ¿qué pasó, Héctor? ¿Ya tuviste hijos? Yo le decía, mire, ahí está en el libro de Hebreos que una sola muerte, todos mueren una sola vez y de ahí no hay ninguna otra posibilidad de que vamos a reencarnar y eso, olvídate de eso. Estás muerto. O vas para el cielo o para la condenación. Así que en el cristianismo encontramos una tumba vacía. Hay una tumba vacía y hay una esperanza de vida eterna. Eso no lo ofrece ninguna otra religión. Una tumba vacía y una esperanza de vida eterna. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, ahí mismo, en el versículo 55. Dice 1 Corintios 15, 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Quiero resaltar el 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mira, frente a la muerte. Frente a la muerte. Si usted cree esta palabra, si tú eres verdaderamente creyente frente a la muerte, así es, me echo fresco. No me mete miedo. Y a ningún creyente debería meterle miedo. Aquí nos pidieron que hiciéramos un sepelio. Y yo comencé y abrí, hice una introducción acerca de una película que se llama Sin miedo a la muerte. Sin miedo a la muerte. La muerte no es el cuco que te está esperando allá, que te está metiendo miedo, que tú le temes a esa muerte. Mira, yo no estoy hablando aquí que, yo como que me quiero morir. Yo no me quiero morir. Yo no me quiero morir, obviamente, pero yo no estoy atemorizado por la muerte. Yo espero que nadie acá esté atemorizado por la muerte. Mira lo que dice Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte no tiene un aguijón para dañarte. Cristo resucitó a los muertos y ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? También vamos a resucitar. Y en el versículo 5 dice, y que apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Mira, lo que Pablo nos está escribiendo dice que, ya lo he mencionado, se le apareció a 514 testigos. 514 testigos es bastante testigo. Y estaban vivos, gente que estaba vivo mientras Pablo estaba escribiendo 1 Corintios. Pablo estaba escribiendo, había un pocotón de gente que podían ir a hablar y preguntarle acerca, ¿tú viste a Cristo resucitado? Sí, yo lo vi, se nos apareció y lo vimos resucitado. Y hablamos con él. 514. ¿Te parece una cifra despreciable que había en una ciudad como Jerusalén 514 personas proclamando que Cristo había resucitado a los muertos? 514 personas. Hoy hay mega iglesia de 500 personas
Imagínate que esa mega iglesia estuvieran proclamando a Cristo resucitado. Imagínate que nosotros aquí estuviésemos proclamando que Cristo resucitó y que saliéramos con ese gozo proclamando que Cristo resucitó a los muertos. Al principio la gente nos vería como mal, pero después van a comenzar a creernos que Cristo resucitó. Mucha gente, o sea, están viviendo una religión. No creen lo que dice acá las Escrituras, que Cristo resucitó a los muertos, que murió por su pecado. Se vive una religión, se vive una religiosidad y no se cree absolutamente nada de lo que está escrito acá. Una religión, están viendo una religiosidad allá. Yo te cuento esta historia, a una persona le testifiqué de Cristo y me dijo, ¿sabes qué, Héctor? Eso que tú me estás diciendo como que yo no lo creo, mira, el diluvio, eso yo no lo creo. En fin, no creo casi nada de lo que está ahí. Pero iba a la iglesia y estaba allá siguiendo todos los ritos, pero no creía nada. Conocí una persona que era disque creyente y me dijo, ¿sabes qué? Eso que él nunca pecó y que fue un cordero sin mancha, yo no creo eso. ¿Tú qué eres? ¿Tú eres hinduista o tú eres maometano? ¿Tú quién eres? ¿Tú eres budista o tú de dónde saliste? ¿Cómo tú me dices a mí que tú eres creyente y tú no crees que Cristo resucitó a los muertos? Así que no se cree lo que está escrito acá en la Biblia. Mira, Cristo resucitó a los muertos. 514 testigos, es bastantes testigos. Mira, no fue una sola aparición, fueron varias apariciones según el relato de Pablo. Y no fue un solo grupo, fueron a varios grupos, fue en varias ocasiones distintas en la que el Señor se mostró con vida. Varias apariciones a diferentes grupos. Mira, Cristo se le aparece a las mujeres. Y tú sabes que el testimonio de las mujeres en ese entonces no contaban. Y tú te quedas preguntando, ¿y por qué Lucas escribe que le apareció a las mujeres? Si el testimonio de las mujeres no cuenta. Lucas está escribiendo lo que sucedió. A mí no me importa si el testimonio de las mujeres cuenta o no cuenta. Él está escribiendo lo que sucedió. Se le apareció a las mujeres. Así que dice que se le apareció a Cefas, que es Pedro. Y acuérdense que Pedro estaba vivo. Pedro estaba vivo. O sea que ellos podían ahí en la iglesia de Corinto ir a visitar a Pedro y preguntarle, ¿tú viste a Jesús resucitado? Oye, está escribiendo una historia que está en curso. No está escribiendo acerca de una historia que ya ni me acuerdo qué fue lo que pasó. Estoy escribiendo una historia que está en curso. Mira, el impacto que debió haber tenido la resurrección de Cristo para el Imperio Romano fue tan grande que el Imperio Romano emitió en el año 10 después de Cristo un decreto. A ese decreto le llamaron el decreto de Nazaret. ¿Y sabe lo que decía ese decreto? El decreto que fue promulgado por Claudio en el año 10 después de Cristo. Este decreto establecía la muerte para aquel que robara cadáveres de los muertos de los sepulcros con ánimo de engañar a las personas. Y tú te preguntarás, ¿por qué Roma agarró y elevó un delito que era un delito, no era un delito grave y lo ha convertido en un delito? Ahora te voy a matar si yo te veo que tú estás sacando un cuerpo de un sepulcro. Ese decreto le llaman el decreto de Nazaret. La resurrección de Cristo se había convertido en un problema para el Imperio Romano. El Imperio Romano tomó nota de lo que estaba sucediendo en uno de sus territorios y emitió ese decreto. No queremos escuchar más acerca de que resucitados y de sepulcros vacíos. No queremos, si alguien hace esto. Ahora el tema de la resurrección de Cristo se convirtió en un problema. Si alguien hace esto, lo vamos a matar. Lo vamos a matar. Un decreto firmado por el mismo Claudio. Y el versículo 7 dice que se le después apareció a Jacobo, el versículo 7. Jacobo era el hermano de Cristo. Y se le apareció a Jacobo. Mira, o sea, Jacobo y su otro hermano, los hermanos de Cristo, los medio hermanos de Cristo, ellos no creían que Cristo fuese el Mesías. No creían. Si quieres, vamos a buscarlo. Juan 7:3 al 5. Juan 7:3 al 5. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que hace, porque ninguno que procura darse a conocer algo hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo.
porque ni aun sus hermanos creían en él. Mira, se le apareció a Jacobo, que es Santiago, que escribió una carta. Se le apareció a Jacobo, que no creía en él. Si los mismos discípulos no estaban pensando en la resurrección de Cristo, ellos se sorprendieron. Imagínate el hermano de Jacobo, ese sí fue una gran sorpresa. Cristo se le apareció a su hermano, a su medio hermano. Y mira, se le apareció porque tenía un propósito para él. Él se convirtió en uno de los líderes de la iglesia. Eso lo puedes ver en Gálatas 2, 8 y 9. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles, reconociendo la gracia que me había sido dada. Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles. Así que Jacobo se convirtió en uno de los líderes, junto con Pedro y Juan, de la iglesia en Jerusalén. Ahora, ¿cuál es la mayor evidencia? ¿Cuál es la mayor evidencia de que Cristo resucitó? ¿Cuál crees tú que es la mayor evidencia de que Cristo resucitó a los muertos? Mira, la mayor evidencia de que Cristo resucitó a los muertos son las vidas transformadas de las personas. Esa es la mayor evidencia, las vidas transformadas. Mira, si tú hubieras estado viendo la historia y te dicen, ¿sabes qué? Mira, estos humildes pescadores se van a convertir en unos paladines de la fe y del movimiento que va a reformar toda la humanidad. ¿Tú lo hubieras creído? ¿Tú no lo hubieras creído? Yo no creo que se van a convertir en los que van a transformar el mundo. Así que, ¿cuál es el poder de resurrección de Cristo? Son las vidas transformadas y que son vidas transformadoras también. Y dice Pablo, y Pablo cuenta su experiencia en el versículo 8, dice, al último de todos. O sea, hablamos de 500, ¿cuánto? 514, bueno, el último, el número 515. Al último de todos, como un abortivo me apareció a mí. Fue al último que le apareció Cristo resucitado. A Pablo, fue al último. Mira, esa historia tú la debes de haber escuchado. Mira, Pablo era un perseguidor de la iglesia, casa por casa buscando a esta gente que proclamaban a Cristo resucitado, porque él los consideraba que eran unos blasfemos. Pablo era como el más poderoso enemigo de la cruz de Cristo. Pablo, el apóstol Pablo, pero en el camino hacia Damasco, Cristo se le apareció. Cristo se le apareció. Y ese Pablo que antes era un malvado, Cristo lo transformó. Y ese Pablo que tenía todo, que si era un letrado, que tenía recursos, que era fariseo, que era de una casa prestigiosa en Judea. Ese Pablo que dijo, mira, sabes que todo lo que yo tengo, todo es inteligencia, toda mi sabiduría, todos mis recursos, todo lo que yo tengo, eso no sirve para nada para poner a funcionar la evangelización. No me sirve para nada. ¿Y cuál es el punto? Todos arrancaron desde cero con Cristo, hasta Pablo. Así que son las vidas transformadas. Son las vidas transformadas las que verdaderamente dan testimonio de que Cristo resucitó de la muerte. Así que, hermano mío, nuestra fe no es vana. Podemos confiar en la palabra de Dios. Es 100% segura. Amén. Hemos presentado su programa A la Luz de la Palabra con el pastor Héctor Cruz. Si deseas escuchar nuevamente este programa, visita nuestras redes sociales por Instagram, Facebook y YouTube, Iglesia Bautista Cerro Batea. Te invitamos a sintonizar por Estéreo Vida 104.9 FM.